Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta programación católica de Koinonía Radio. Feliz inicio de semana. El día de hoy estamos a lunes 11 de mayo del año 2015, según nuestro calendario litúrgico. Estamos en la sexta semana de Pascua y hoy estamos celebrando a San Francisco de Jerónimo. También nos unimos a las celebraciones que ustedes particularmente tengan en sus hogares o que ustedes tengan algún recuerdo de algo que sucedió un día como hoy, pues celebramos con ustedes. En especial permítanme mandar una felicitación y un abrazo muy grande a mi sobrino Luis, que el día de hoy está cumpliendo años, hoy 11 de mayo. Y felicidades también un tanto atrasaditas a nuestras mamás. Gracias, mis saludos un poco atrasados el día de ayer aquí en México para aquellas personas que nos están viendo fuera del país. Ayer 10 de mayo se celebró en México el Día de las Madres. Algo particular que tiene México es que lo celebra siempre el 10 de mayo. Es decir, no importa si cae el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, siempre es 10 de mayo, sea el día de la semana que caiga. A diferencia de otros países que lo celebran el segundo domingo de mayo. Por ejemplo, Estados Unidos, que lo celebró también el día de ayer, porque fue segundo domingo de mayo, no por la fecha realmente. Nosotros en México, sea el día que sea, 10 de mayo, siempre será Día de las Madres. Saludos a todas ustedes y un reconocimiento especial por la labor que hacen en este país, en nuestro país. Son las mujeres muy trabajadoras aquí en nuestro país, son personas que de verdad han trabajado y luchado mucho por el orden familiar, por la unidad familiar. Sabemos que también una de las cosas peculiares que tiene nuestro país es que muchos de los hombres, no todos, pero sí muchos de los hombres, sobre todo en aquella parte del sur de nuestro país, salen a buscar suerte al país vecino, a Estados Unidos, dejando a las mujeres muchas veces solas al cuidado de los hijos y a la responsabilidad total del hogar. Y muchas veces, desafortunadamente, estos hombres ya no se vuelven a ser presentes, de manera que nuestro país es matriarcal, donde las mujeres son las que gobiernan prácticamente el orden y la unión familiar. Y ojalá que ese orden y esa unión se dé principalmente en la voluntad de Dios y en el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que vivamos en unión, en fraternidad, en armonía, y que esas mujeres, lejos de buscar el feminismo o la liberación femenina, pues al contrario, se hagan una en Dios también, para que sus hijos también puedan vivir muy plenamente. Es el deseo para nosotros. Felicidades a todas las mamás y felicidades también a todas aquellas personas que estén celebrando algo especial. Tenemos las intenciones también del Santo Padre para este mes de mayo, que ya seguimos avanzando en esta segunda semana. En el mes de mayo tenemos las intenciones del Santo Padre. La intención universal es para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a los enfermos y a los pobres. También la intención por la evangelización es para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesucristo. Tenemos mucha información que ofrecerles para este día, de manera que les invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Koinonía en Sintonía. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio. Les doy la bienvenida en esta última hora del día, pero recuerden que Koinonía Radio termina su transmisión hasta las 5 de la mañana del día de mañana. Así que tenemos todavía muchos programas que ofrecerles a ustedes para su información y para su formación. Vámonos directamente pues a esta nota
Francisco se reúne con unos pequeños, con los niños, en algo que se llama La Paz se construye todos los días con amor. Es un trabajo artesanal. ¿De qué se trata? Les invito a que juntos veamos esta nota. Adelante. Desde el principio este encuentro en el Vaticano empezó de una manera poco común. Los presentadores, dos niños que animaron e hicieron bailar a ritmo de We Are the World a los 7.000 niños que esperaban al Papa en el aula Pablo VI. A su entrada no faltaron gritos, sonrisas, color ni regalos. Saludó con este gesto a la política liberal italiana Emma Bonino, que padece un cáncer. Después los niños le lanzaron una pregunta con la que empezaba definitivamente el encuentro. ¿Quieres trabajar con nosotros en la Fábrica de la Paz? Le preguntan al Papa. Estaremos siempre contigo. Ya eres uno de los nuestros. Bienvenido a la Fábrica de la Paz. Y con estas palabras estos pequeños entregan un sombrero tipo casco al Santo Padre que representa que él es. De esta manera el Papa se convertía en un obrero de la paz. Varios niños le hicieron un total de 13 preguntas que el Papa fue contestando. Que levante la mano quien nunca haya peleado con sus hermanos. Qualcuno de la familia. Mai. Mai. Que nunca. Lo importante es no acabar el día sin hacer las paces. Sì, litighiamo, ma non finire la giornata senza fare la pace. La pace no es un producto industriale. La pace è un prodotto artigianale. Se construye todos los días con amor. Ogni giorno con il nostro lavoro, con la nostra vita, con il nostro amore. Después una niña tímidamente le preguntó si estar siempre con tanta gente no le robaba la paz y por qué los poderosos no hacían más cosas para construir la paz, a lo que el Papa le respondió. Yo muchas veces quisiera un poco de tranquilidad, di riposarmi un po' di più, quello è vero, ma stare con la gente pero estar con la gente no me quita la paz. Sí, c'è chiasso, rumore, quita la paz, la avaricia, los celos. Algunos poderosos se ganan la vida fabricando armas. Con la fábrica delle armi, e per questo por eso mucha gente no quiere la paz. Tanta gente non se gana más con la guerra. Si guadagna di più con la guerra. Aseguró que el sufrimiento de los niños no tiene respuesta, pero sí que se puede trabajar para ayudar a los niños que sufren. Francisco aseguró que en la construcción de paz es necesario inculcar y enseñar la importancia del respeto y la justicia. Incluso les hizo repetir hasta en 3 ocasiones esta frase. Dove non c'è la giustizia, non c'è la pace. No existe la paz. Tutti. Dove non c'è la giustizia. Donde no hay justicia, no existe la paz. Un po' più forte. Más fuerte, donde no hay justicia, no existe la paz. Più forte i bambini. Más fuerte, niños. Donde no hay justicia, no existe la paz. Ecco, imparate bene questo. Aprenden muy bien eso. Después varios niños se acercaron a darle regalos y algunos le pidieron que bendijera sus objetos más valiosos, como este niño que le mostró sus guantes de portero. Se ven las imágenes con el Papa bendiciendo los guantes de portero. Antes de marcharse se acercó a las primeras filas donde se encontraban los niños más enfermos. La Fundación Fábrica de Paz reúne instituciones, medios de comunicación, organismos eclesiales y organizaciones no gubernamentales en favor de la paz.
con más información, y ahora vamos a una nota más después de haber visto esta muy amena del encuentro del Papa con los niños en esta nueva fábrica construyendo la paz. Los cristianos son un objetivo fácil en la guerra de Siria, esto es lo que se ha declarado, y vamos a ver esta nota juntos sobre esta situación tan difícil que están viviendo nuestros hermanos en Siria. Desde marzo de 2011, Siria es escenario de una brutal guerra. 4 años de una gran crisis humanitaria en los que el país ha sido destrozado por la violencia. Las organizaciones humanitarias son la única esperanza para los millones de sirios que no han podido abandonar su país. Este arquitecto libanés, Pascal Bedros, puso en pie y trabajó durante 2 años como director en Cáritas Siria. Junto a las comunidades de los focolares, intenta llevar consuelo a una nación devastada por la guerra. Asegura que ahora mismo la prioridad para la mayoría de los sirios es seguir con vida. Dice que incluso aquellos que viven en los barrios alejados del frente viven con miedo. Cuando caminas por la calle estás en peligro, no porque alguien pueda venir y tal vez te mate, sino por las bombas que pueden venir de otra parte. Vivimos en tensión. Según la ONU, más de 220.000 personas han muerto durante la guerra. Para los que han logrado sobrevivir, la vida no es nada fácil. No tenemos ni electricidad ni agua, solo hay 1 hora de electricidad al día y contamos con agua una vez a la semana durante 2 o 3 horas. La mayoría de las escuelas llevan meses cerradas, pero muchos padres están intentando que sus hijos retomen las clases. Sin embargo, las milicias también atacan los pocos colegios que siguen abiertos. Los cristianos están sufriendo especialmente la violencia, aunque son víctimas de ella también los ciudadanos musulmanes. Los cristianos viven en el centro de Alepo, muy cerca de la línea del frente, así que pueden ser apuntados fácilmente y temen por su vida. Las grandes víctimas de esta guerra son los civiles. Alrededor de 105.000 han perdido la vida y 11.000 de ellos niños. También los combates han dañado la infraestructura y la historia del país. Pese a estas noticias, Pascal Bedros asegura que para muchas personas la esperanza sigue viva. Lo que me da esperanza es ver cómo los sirios y los cristianos, sobre todo, continúan creyendo a pesar de ver todo este odio. Creen que aún se puede recuperar lo perdido y seguir adelante. En Siria, Cáritas trabaja en 6 regiones, entre ellas Damasco, Alepo y Homs. El objetivo principal es ofrecer alimentos, un techo donde cobijarse y asistencia médica. Y vamos a presentarles ahora una nota sobre el arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz, quien en su programa El Buen Pastor habló en el miércoles pasado, y es el tema que les propongo para este día, para este momento. Habla sobre la situación de los sacerdotes enfermos y también sobre la vocación, debido a una ausencia de sacerdotes importantes, una ausencia más bien de seminaristas en la Casa de Formación del Seminario de Tijuana, que tiene pocos seminaristas. Pues hay una preocupación evidente del arzobispo por la poca vocación o las pocas ordenaciones que se tendrán en estos días, en este año. Así que vamos a ver esta información del señor arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz, la situación de los sacerdotes enfermos y la vocación. Bien, comenzaría este tema con 3 detalles que me dan apoyo o punto de partida para lo otro. 3 son: ayer a primera hora de la mañana me avisaban que el padre Chema Larios, que muchos lo deben de conocer, él estuvo por muy buen tiempo en la parroquia de la Asunción, colaborando primero con el padre Ángel López y luego con el padre Jaime Morales Cruzaley, y luego que al padre Ángel lo cambié al Inmaculado Corazón de María allá en el Florido, y se llevó también al padre el Chema Larios, que estaba bastante delicado, y finalmente el padre optó por acercarse a su familia en Colima y se fue para allá. Ya estuvo en los últimos años, 2 o 3 años, y me comunicaron que ayer falleció de el infarto fulminante. Entonces
lo hemos encomendado y les invitamos a encomendarlo también. Ese es uno. Otro, ahorita justamente vengo del hospital de visitar al padre Jaime Lares. Él es un sacerdote realmente ejemplar que nos inspira a todos, y que nuestro Señor lo está sometiendo a una situación crítica de enfermedad muy dura. Ahorita yo vengo pues de allá con él, y realmente pues me edifica su actitud con la que él se abandona completamente, muy consciente, él platicando muy bien, y cómo se abandona completamente en la voluntad de Dios, que en el momento en que Dios quiera, él está dispuesto a pasar pues a la vida eterna, y que indudablemente se la merece. Y el tercer punto es hoy al mediodía, durante la mañana y hasta el mediodía, acompañé a lo que llamamos damas auxiliares del seminario. Es un grupo de damas que tiene ya muchos años trabajando en favor de nuestro seminario, de nuestros seminaristas, y cada año en esta primera quincena de mayo reservan un miércoles, o el primero o el segundo miércoles del mes, para tener una celebración eucarística que ellas la denominan misa de ofrendas, e invitan a mucha gente. Había mínimo 150 participantes. La capilla del seminario, la capilla interna, definitivamente toda ella llena. Estos tres detalles, sacerdotal y seminarístico, me dan pie pues para el tema de ahora. De domingo a domingo, estos 2 domingos pasados, del domingo Día del Buen Pastor, domingo 4 de Pascua, hasta este domingo 5 de Pascua, que coincidió con el Día de la Santa Cruz, 3 de mayo, tuvo un sentido particularmente vocacional, seminarístico. El Papa en turno, ahora el Papa Francisco, envía con ocasión del Buen Pastor un mensaje para celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y esto es muy singular, porque es un documento, imagínense, elaborado por el Papa para toda la Iglesia, la carga que debe tener de contenido y de redacción y de todo cuidado, con el fin de que nosotros como creyentes debiéramos poner nuestra atención en lo que son las vocaciones, a la vida sacerdotal particularmente, ¿verdad? Pero se amplía a la vida religiosa, la vida contemplativa, la vida misionera, y yo le añado también la vida laical comprometida. Y luego este domingo pasado, el día de la Santa Cruz, pues nuestro seminario de nivel medio, donde tenemos la preparatoria, se instala allí en Cerro Colorado, y donde ya lo comenté como los seminaristas subieron a un grupito temprano, suben hasta la cima de Cerro Colorado a pie, tienen la celebración de la Santa Misa y regresan para luego estar con todos en la celebración de la Eucaristía en Cerro Colorado, en el seminario de la Santa Cruz. Y como ya lo dije, una situación realmente muy gratificante, porque el templo estaba lleno y de gente de todas partes de Tijuana, no eran propiamente de allí, nada más de lo que es Cerro Colorado, sino de todo Tijuana. Realmente, me repito, muy gratificante. Hoy por la mañana yo hacía este comentario con las damas auxiliares del seminario, un comentario que al hacerlo yo ahorita con ustedes, espero que les sea de una información muy útil. Estoy en mi año 20, cumplí 19 y ya estoy en el 20.
Cuando llegué, recuerdo que en una conversación fraterna con el entonces presidente municipal, el licenciado Osuna Millán, él me decía que la ciudad de Tijuana tenía poco más del 1 millón de habitantes. En este momento tiene más de 2 millones de habitantes la ciudad de Tijuana, o sea, se duplicó al 100%. Y no se diga distinto de Tecate y también de Rosarito, pero cada quien a su nivel. De pequeños crecieron también quedándose pequeños, pero crecieron también en un gran porcentaje. En ese entonces podíamos llegar a tener 60, 70, 80 seminaristas y poder estar celebrando la ordenación sacerdotal de 7, de 8, de 5 anuales. Y resulta que ahora que somos el doble de habitantes, pues debiéramos también duplicarnos en lo demás, ¿no? Nuestro seminario debiera tener por lo menos 150 alumnos. Debiéramos estar ordenando de 10 a 12 por año si ordenábamos 5, 6 o 7, pero no es así. Hemos tenido una caída ligera en la cuestión de las ordenaciones y esto sí es preocupante. Hay muchos factores, yo no voy a recorrer todos los factores porque algunos de estos factores son internos, es decir, nosotros mismos, los que nos movemos dentro de la iglesia como responsables o corresponsables, pues tenemos mucho que ver en que disminuya la población de nuestro seminario. Y decirles, rueguen, definitivamente roguemos al Señor porque nos mande vocaciones. Mire, yo en más de una ocasión he comentado que ante los miles de estudiantes de la UABC, ante los miles de estudiantes de las 30 universidades que tiene aquí nuestra ciudad, universidades, yo digo, Señor, no nos darás el 1% o el 1 al millar, ya no el 1%, 1 al millar. Estamos llenos de muchachos y de muchachas porque nuestra población es particularmente joven, dado que Tijuana, siendo una ciudad singular, pues convoca, atrae a muchos por las fuentes de trabajo y también por la intención de pasar al otro lado y que a veces no se puede y se quedan aquí. Entonces es particularmente joven, no tanto por los que nacen aquí y crecen, que también desde luego, sino más bien por los que vienen de fuera. Entonces decir, Señor, mueve los corazones de estos jóvenes. Son tantos muchachos y muchachas que si tú tocas su corazón, ojalá que de entre ellos haya muchos que con alegría te digan, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Pero naturalmente esto tiene que estar en nuestro corazón. Nosotros como iglesia, como creyentes, como comprometidos, impulsemos las vocaciones. Los sacerdotes son muy necesarios en la vida del mundo. Hoy en la mañana escuchaba unos comentarios en una radio muy lamentables, quizá lo pueda comentar después, ¿verdad? Ahorita ya el tiempo nos come, pero eso de decir que la vida de la fe en la iglesia católica no se da, se atrevieron a decir que somos una caja de mangos podridos. Eso, qué mala leche, de veras, qué mala leche, que se permita que se diga eso al aire, ¿verdad? Es muy malo, de veras, a mí me desagradó muchísimo. Pues ahí están las palabras de don Rafael acerca de la situación, primeramente de los sacerdotes enfermos y después la situación vocacional que está viviendo nuestra arquidiócesis de Tijuana, y la invitación es que oremos todos por las vocaciones. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros aquí en Koinonia en Sintonía. Regresamos con la editorial del padre Israel Ángeles Gil. Hacemos la pausa. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.
Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes. Como siempre, estamos en Koinonía en Sintonía. Gracias, bendiciones en esta noche a nuestra productora y compañera Lulú Calzada también, y a cada uno de los que hace posible esta transmisión. En el día de hoy, en este editorial, quisiera platicarles una noticia que dio vuelta al mundo todavía hasta hoy. El día de ayer estuvo pues presente durante toda la tarde, y desde su anuncio, como fue la visita del presidente de Cuba, Raúl Castro, a el Vaticano ayer domingo, y bueno, ahí fue un encuentro bastante seguido por la prensa internacional, sobre todo en este momento, después de que el mismo presidente cubano, Raúl Castro, afirmara que el Papa Bergoglio fue uno de los principales claves sobre este deshielo y retomar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Y bueno, sobre esto quisiera platicarles que al terminar, después de una reunión de 55 minutos en el Vaticano, en este salón que utiliza, en este estudio que utiliza el Papa Francisco en el aula Pablo VI, donde se reunió con Raúl Castro, habla de esta situación o afirmación que estuvo o está presente en los diarios internacionales, con una afirmación que resumió propiamente el encuentro. Dijo el presidente Raúl Castro: si Francisco sigue hablando así, volveré a rezar y volveré a la Iglesia Católica. Incluso me sorprendió que estas afirmaciones estén llenando propiamente artículos de cadenas internacionales. Dice al final el presidente cubano: no es una broma, Las declaraciones sorprendieron a todos, tomando en cuenta que las pronunció el presidente de Cuba tras reunirse con el pontífice por 55 minutos en el Vaticano. El presidente Raúl Castro Ruz sostuvo un encuentro con el primer ministro italiano, también Matteo Renzi, y durante una rueda de prensa conjunta disparó con naturalidad: leo los discursos del Papa Bergoglio y lo hago todos los días. Imagínense estas declaraciones a la rueda de prensa, en rueda de prensa a los medios internacionales. La cita con el primer ministro fue en el Palacio Chigi de la capital italiana. Hasta ahí llegó el mandatario cubano tras su familiar y coloquial conversación con el Papa Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, en su estudio papal ubicado en la zona posterior del aula Pablo VI. Cuando en la conferencia de prensa los periodistas le cuestionaron cómo había ido su coloquio con el líder católico, el presidente de Cuba respondió confesando que había quedado muy impresionado del Papa Francisco, por su sabiduría, por su modestia y todas las virtudes que sabemos claramente que tiene y que son contundentes. Dijo también en esta rueda de prensa ante los medios internacionales el presidente Raúl Castro: soy comunista y, como saben, en el pasado uno no podía ser miembro del Partido Comunista si era católico. Él es jesuita, yo también fui a una escuela jesuita, y hay un sacerdote famoso en América Latina, Fray Beto, más joven que yo, a quien le dije: Fray Beto, yo oía más misas que tú, y cuando el Papa vaya a Cuba en septiembre, yo iré a todas las misas con satisfacción, precisó el presidente de Cuba, adelantado que no se perderá ninguna de las misas del Papa Francisco en las que estará presente ahí. Y bueno, nos revela también que él asistió, fue formado en una escuela jesuita, y a este amigo famoso en América Latina, Fray Beto. Y bueno, ahí está parte también de lo que se platicó, se dialogó
en rueda de prensa en la ciudad de Roma, una vez que se reunió también con el primer ministro italiano Matteo Renzi. Y bueno, continuamos con más en este mismo tema, porque además el presidente de Cuba abundó en cuestiones que ya había comunicado el portavoz vaticano, Federico Lombardi, sobre los sentimientos del pueblo cubano y su expectativa en la preparación de la visita apostólica a la isla el próximo mes de septiembre, antes del recorrido que el Papa Bergoglio tiene previsto por 3 ciudades de Estados Unidos. En la conferencia de prensa, el presidente Raúl Castro también alabó la labor del presidente estadounidense Barack Obama por el acontecimiento entre La Habana y Washington, pero reconoció que una pieza fundamental, clave en esta relación, fue desde luego el Papa Francisco. El presidente cubano calificó al presidente estadounidense como un hombre honesto, cuyos orígenes humildes le han permitido tener otra visión. Mostró su confianza en que el Senado de ese país quite a Cuba de la lista de naciones terroristas y exclamó: nosotros somos acusados de no respetar los derechos humanos, pero ¿quiénes lo respetan en el mundo? Fue lo que respondió el presidente de Cuba, Raúl Castro. Se quejó también contra lo que llamó mala política y a la mala prensa, las cuales sostuvo han usado el tema de los derechos humanos para atacar a Cuba, o que hablan de dictadura castrista. Por su parte, el premier Renzi destacó que las cosas están cambiando en la isla y añadió: hoy es tiempo de escribir una página nueva y estoy convencido que juntos podemos hacer mucho. Hemos asumido compromisos comunes. El reto más bello es la construcción de un mundo más justo que combata la pobreza, los desequilibrios y las injusticias. En este marco tendríamos que leer también una afirmación del ahora santo San Juan Pablo II, quien precisamente en su visita a Cuba en aquella ocasión decía: Cuba tiene que abrirse al mundo y el mundo tiene que abrirse a Cuba. Y hoy lo vemos. Hoy somos testigos de esta situación, de esta experiencia, de esta realidad, que yo veo 3 ingredientes en este tema que seguirá hasta septiembre y después con la visita del Papa Francisco a Cuba, que son propiamente la práctica ya en acción de lo que el Papa Francisco ha estado proponiendo desde el inicio de su pontificado. Y que en este caso, en este tema muy concreto como era Estados Unidos y Cuba, pues ahí se deja ver esta línea transversal que es la cultura del encuentro, ¿sí? Ya a su regreso, el Papa Francisco, de los diferentes viajes, en entrevista con la prensa, ha hablado sobre lo que significa para él la cultura del encuentro, es decir, que no da nada por terminado, que le da seguimiento, que establece relaciones. Creo que esto viene a marcar un rumbo, también ya lo leía en varios analistas en cuestiones diplomáticas, en media relations, en relaciones públicas, viene a darle una voltereta fuerte a ciertas teorías y sobre todo elementos de relaciones públicas que a veces se convertía solo una especie de cosmético, pero que no llega verdaderamente a ser ese arte de ser personas, la cultura del encuentro. En un segundo punto también veo la cuestión de la cultura del diálogo, que se los decía a los obispos de Mozambique esta fin de semana el Papa Francisco, y que lo ha seguido, ha sido una línea maestra de su pontificado en estos 2 años y más sobre esto y cómo lo ejecuta precisamente en realidades concretas a nivel internacional, y lo ha realizado en 2 líderes, como es el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La cultura del diálogo. El diálogo, decía el Papa Francisco, lo afirma, sin identidad propiamente es nulo. Lo dijo la semana pasada también. A veces solamente nos reunimos para buscar consensos, pero seguimos siendo enemigos, pero no buscamos unidad, y esto es fundamental.
Y la tercera línea maestra que veo en este contexto también, que alcanzo a discernir en la visita del presidente Raúl Castro, que se le puede dar diferentes lecturas. Hay otra interesante que podría desarrollarse, la famosa globalización de la solidaridad del Papa Francisco, el tema de los pobres, el tema propiamente, como mismo lo dijo el presidente cubano a la prensa internacional, el tabú, el mito de los derechos humanos en Cuba. No por esto se quiere decir que toda la página esté blanca, pero el tercer elemento es la cultura de la fraternidad. Ir a esas periferias, provocar esa fraternidad en las periferias y ir hacia el centro. Y veamos cómo en este día precisamente no estuvo en la isla de Cuba el presidente Raúl Castro en la visita del presidente francés Hollande. Él fue recibido por el ministro de Exteriores de Cuba, mientras el presidente Raúl Castro se encontró en visita a Rusia, en Moscú y luego en el Vaticano. Hasta aquí nuestra editorial de hoy. Una excelente noche. Gracias por estar con nosotros. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. Estamos de regreso. Este es el último bloque ya de nuestro programa Koinonía en sintonía. ¿Y qué les parece si vamos inmediatamente a conocer el santoral para este día? ¿A quién celebramos? ¿A quién festejamos? Veamos el santoral. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 11. Santa Juana de Arco. Nació en Domremy, Francia. Su padre era un campesino. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni escribir. Pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. Era tan buena y tan piadosa que todos en el pueblo la querían. Su patria estaba en gran peligro con los ingleses que se iban apoderando de las ciudades. A los 14 años empezó a oír voces que le decían: «Tú debes salvar a la nación y al rey». Al contar lo que le sucedía, nadie le creyó. Pidió ir ante el rey y le contó muchas cosas, y éste le creyó. Faltaba nada más la ciudad de Orleans, que estaba fuertemente sitiada por los ingleses, y el rey la nombró capitana general y acudió con 10,000 soldados, liberando la ciudad. De allí siguieron más y más victorias en otras ciudades. Pero las envidias pronto aparecieron y se lanzaron contra ella. Solo quedaba la ciudad de París de ser liberada. Acudió con sus soldados, pero estos la abandonaron y fue tomada presa por los ingleses, que la recluyeron en una cárcel en donde se ensañaron contra ella. La acusaron de practicar la brujería y la condenaron a la hoguera. Ella apeló al Papa para el juicio que le hicieron, pero nunca llegó su llamado al Papa. Murió pronunciando los nombres de Jesús y de María. Después de un tiempo, el Papa abrió nuevamente el juicio, declarándola inocente y siendo proclamada santa. Otros santos de hoy: Francisco de Jerónimo, Florencio, Anastasio y Máximo. Tenemos más información para ustedes en este día y vamos a presentarles ahora una cápsula acerca de la libertad y la responsabilidad, nuestra cápsula de interés de este día. Adelante.
libertad y responsabilidad. No existe uno si no existe el otro. Somos responsables tanto cuanto podemos actuar en plena libertad en nuestros actos. Aquí tendríamos que definir o diferenciar el actuar humano y el actuar del hombre. Pequeña diferenciación muy fácil. Cuando yo tomo alimentos, una comida muy rica, eso comienza un proceso, en este caso de asimilación, de digestión, pero que es un proceso automático, un proceso que no depende de mi voluntad, no depende de mi inteligencia hasta cierto punto, sino que es algo que ya el cuerpo hace, es un acto del hombre. Pero cuando yo elijo algo, por ejemplo, si yo llego a un restaurante y prefiero tomar pasta en lugar de ensalada, ahí estoy haciendo un acto de libertad. Estoy escogiendo algo que a mí me gusta, me apetece, algo banal, concreto. Pero esto transportado a la vida moral es mucho más importante. Cuando yo elijo un bien para un amigo, como es ayudarle, estoy haciendo un acto bueno, estoy construyendo a esa persona, estoy siendo responsable, solidario con mi hermano, con ese amigo. Pero cuando yo elijo el no educar a mi hijo y dejarle que vea en televisión o en internet o tener amigos de cualquier tipo, es un acto de irresponsabilidad de mi parte como padre de familia. ¿Por qué? Porque le estoy dando una libertad que todavía él no puede usar. Y yo como padre de familia tengo que ayudarle y educarle en esa libertad para que sea una persona responsable. Y yo como padre de familia tengo que ayudarle para que una siempre libertad y responsabilidad, de tal forma que todo lo que hace o todo lo que hacemos nosotros siempre lleva una consecuencia. Una consecuencia. Cuando yo elijo, hay una consecuencia. Y esa consecuencia es lo que llamamos la responsabilidad, que es una responsabilidad por la cual me construye, me hace más persona, me hace mejor hijo de Dios, me hace crecer en el amor, o es una responsabilidad que me disminuye como persona, que me disminuye como criatura, como hermano de los hombres, de las personas, y que por tanto no me ayuda en este caso a un crecimiento como comunidad, o en este caso como persona y como hijo de Dios. Y vamos con una nota más antes de retirarnos. Monseñor Gómez ha dicho que los misioneros como Junípero Serra son verdaderos fundadores de Estados Unidos. En su nueva columna semanal, Monseñor Gómez, arzobispo de Los Ángeles, destacó que el beato Junípero Serra, que será canonizado por el Papa Francisco en septiembre en Estados Unidos, tiene un significado especial para los inmigrantes hispanos, porque él también fue uno de ellos y así llegó a convertirse en el Padre de California. El Padre Serra nos ayuda a apreciar de una manera nueva que los misioneros fueron los verdaderos fundadores de Estados Unidos. En él vemos que los orígenes de Estados Unidos no estuvieron en la política, la conquista o el saqueo. Los motivos más profundos del Padre Serra y de los misioneros que fundaron América fueron religiosos, espirituales y humanitarios, señaló Monseñor Gómez sobre el aporte del beato a la historia del país y a la labor misionera de la Iglesia. Fray Junípero consideraba la vocación misionera como la más elevada y decidió dejar todo para viajar a América con el objetivo de despertar al mundo para que éste emprendiera la conquista espiritual de este nuevo mundo y para ofrecerla a Dios antes de mucho tiempo y para ofrecer también, por supuesto, a miles de almas que ya habitaban en este pueblo americano.
Y con esto nos despedimos, no sin antes invitarles a escuchar las efemérides para este día 11 de mayo. Yo me despido, mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes la preferencia a esta estación católica Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar como es costumbre. Les dejamos con las efemérides para hoy. Estas son las efemérides para hoy, 11 de mayo. 1846, después de cruzar fuerzas mexicanas del río Bravo y entablar combate con tropas estadounidenses en el que se producen pérdidas de vidas, el presidente de los Estados Unidos envía hoy un mensaje al Congreso solicitando la declaración de guerra a México. El Congreso la aprobará 2 días más tarde. 1813, en Argentina la Asamblea General Constituyente aprueba la letra de la Marcha Patriótica, el himno nacional compuesta por Vicente López y Planes. 1502, el almirante Cristóbal Colón junto a su hermano Bartolomé zarpa del puerto de Cádiz, España, en una expedición formada por 4 navíos y 150 hombres en lo que será su cuarto y último viaje. La misión es hallar un paso para llegar a las Islas de las Especias, es decir, las actuales Malucas, en Asia. Atravesará el Atlántico siguiendo una ruta parecida a la del segundo viaje y se acercará a Dominica, Puerto Rico, Honduras y Panamá sin encontrar lo que está buscando. En su camino a la Española, que inicia el 1 de mayo de 1503, recalará en Jamaica, donde tendrá que esperar hasta el 28 de junio. Finalmente llegará de vuelta a Sanlúcar, Cádiz, España, el 7 de noviembre del año 1504. 1904. Nace en España el artista español Salvador Dalí, destacado pintor surrealista de mundos soñados, donde los objetos se yuxtaponen o deforman en una extraña, torturada e irracional manera de plasmarlos imaginativamente sobre el lienzo. El santoral para hoy es Fabio, Anastasio, Susana, Esteban, mártires. Estas fueron las efemérides para hoy, 11 de mayo. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio.